En esta reflexión me gustaría hablar sobre secretismos y cómo afectan a las dinámicas familiares, ¿no? Y en las dinámicas de grupo al final, los secretismos. Al final, la base de un secreto, ¿no? Sí, al final la base de un secreto es que no se cuente a otras personas. Es decir, por ejemplo, esta comunidad privada de alguna forma, donde yo estoy comentando estas cosas, de alguna forma sería una forma de secretismo, ¿no? Y me gustaría hacer una diferencia entre secretos sanos y secretos insanos. ¿Cuál es la diferencia al final? Creo que la diferencia entre secretos sanos y secretos insanos es que un secreto de alguna forma sano, ¿no? Se hace de forma consciente. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Tú puedes saber cosas, ¿no? Sobre cierta persona, por ejemplo, sobre ciertas verdades o sobre ciertas situaciones que eliges conscientemente no contar, ¿no? O solo contar a ciertas personas porque sabes que no están en el momento adecuado, o sabes que no van a resonar con ello, o sabes que es información delicada o información comprometida. Puede ser mil cosas. O sea, tú puedes decidir no contar información a ciertas personas porque sabes que si se la cuentas a esas personas pueden, puede ser mal interpretada, puede ser mal, sí, mal ejecutada, o etcétera, etcétera. Es como si, por ejemplo, yo qué sé, un ejemplo muy práctico, un ingeniero no te va a... Sí, o sea, un ingeniero no va a dar los planos a cualquiera para que se haga una casa. O sea, va a tener que buscar una persona que sepa exactamente cómo utilizar esos planos. ¿Por qué? Porque si se lo da a una persona que no sabe cómo utilizarlo, se le da a cualquier obrero o lo que sea y los malinterpreta, puede que la casa después se derribe o puede que el puente después se caiga. Entonces hay que saber, no es no es un secretismo por el hecho de ocultar información, sino por seleccionar la información a quién se la das para que se haga de forma adecuada. Por esto pasa lo mismo con las ciencias internas, con las ciencias emocionales, con todo esto, ¿no? Creo que es muy importante el secretismo, ya que la misma información en diferentes estados que estés de tu desarrollo, pues te puede afectar de una forma o de otra. Podemos poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, hubiera contado, no sé qué decir. Si yo, por ejemplo, cuento el concepto de desarrollo personal, ¿no? De que tú puedes crecer como persona, ¿no? Se lo cuentas a una persona que está con sus creencias limitadas y todavía no se ha dado cuenta ni siquiera que es capaz de cambiar, ¿no? Lo vería como una mierda, lo vería como algo rollo de hippies, lo descartaría directamente. Sin embargo, si esto se lo cuentas a una persona que está abierta en ese momento, ¿no? Sí que ese contenido les puede ayudar. Esto lo hacen mucho los gurús de la India y todo esto, ¿no? Gente que son, pues gente que está muy avanzada internamente, que decide selectivamente a quién darle la información, de qué forma, ¿no? Para no... Porque hay veces que la información es tan contradictoria y tan contraintuitiva que una información para una persona puede ser completamente lo opuesta para otra. Este es el nivel de sutileza. Al final la información, ¿no? Las ideas pues son muy sutiles. O sea, las ideas al final son un conjunto de palabras y hay veces que incluso la propia idea te puede... pues es como si te dicen, yo qué sé, siempre que vayas recto, gira hacia la derecha, ¿no? Eso igual ayuda muchísimo a una persona que está en un laberinto, pero si estás en una persona que quiere llegar a Roma, si gira siempre hacia la derecha solo va a entrar en círculos. Esto es a lo que me refiero. O sea, la información, las palabras al final tienen un límite en el cual puedes transmitir las cosas. Al final tiene que ser muy sutil y muy concreto a quién cuentas qué y a quién dices qué. Pero después está el otro tipo de secretismo, que es el que me gustaría también hablar, que es el secretismo el secretismo selectivo, ¿no? Pero por restricción, que es lo contrario. El de consciencia lo haces por expansión, ¿no? Porque al final cuando tú te expandes es porque estás elevando tu consciencia, te estás volviendo más inteligente, más abierto, estás creciendo internamente, ¿no? Y el otro es de restricción, que es para intentar mantenerte lo más cerrado posible dentro de ello. Y esto, por ejemplo, lo quería contar yo, por ejemplo, pues en mi entorno, ¿no? Con mi familia. O sea, esto es una cosa que es muy... me pasa muchas veces, que es, por ejemplo, que ciertas cosas cuando estás dentro de tu familia no las puedes contar. No sé si la pasa a mucha gente, probablemente la ha pasado en el 99% de las familias, ¿no? Porque ahora mismo no estamos viviendo una sociedad pues hiper consciente, o sea que al final si la gente no es consciente, por tanto es inconsciente, y si es inconsciente significa que tiene muchas limitaciones, por tanto esas limitaciones tienen que protegerse de ellas lo máximo posible, por tanto tiene que existir secretos. Es un resultado, es como si hay agua
va a haber peces en el agua. Ese es el resultado. Entonces, me acuerdo que con mi familia, ¿no? Que siempre había ciertos secretismos, ¿no? Que no se podían contar. Como por ejemplo, no se podía contar las neurosis que tenía mi familia, ¿no? Por ejemplo, como a todo mi padre, como a toda mi madre, como a toda no sé quién, como a todo no sé cuánto. Todo eso no se podía contar, ¿no? Porque si contar esas neurosis, de alguna forma estabas como traicionando, ¿no? A la estructura familiar. Me acuerdo también que no se podía, por ejemplo... era como que ciertas cosas dentro de la familia, ¿no? Las neurosis, la forma en la que se trataba a la gente, los problemas, los castigos, las infidelidades, todo ese tipo de cosas no se podían contar al exterior, ¿no? A nadie, a quien fuera, porque de alguna forma estaban, ¿cómo se dice? Estaba atacando la estructura familiar. Y tú dirás, claro, es normal, ¿no? Es exactamente normal. Y yo digo, sí, es normal, ¿no? Pero creo que con ese tipo de rigidez, ¿no? Lo único que estás consiguiendo es que todo el entorno y todas las estructuras no evolucionen. Me explico. Hasta yo, por ejemplo, lo he contado en internet a ciertos problemas, ¿no? Problemas que me están pasando, ¿no? Os lo he contado a amigos, os lo he contado a psicólogos, os lo he contado a gente cercana, ¿no? Hasta yo no he dado ese paso de contar eso, ¿no? No me he sentido más liberado que antes. Antes estaba como sintiéndome agarrado a eso, esto es mío, solo lo tengo yo, nadie quiere que nadie me va a entender, tal y cual. Y después lo cuentas, ¿no? Y lo sueltas y lo liberas. Lo liberas de alguna forma, se lo das al mundo. Y el mundo, la gran mayoría, el 90% de las veces, el 100%, 99% de las veces, el mundo lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque todos somos humanos, todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos tal. El mundo lo va a aceptar. Estoy pensando en ideas como, por ejemplo, yo que sé, he matado a alguien y se lo cuentas al mundo y el mundo te mete a la cárcel. Hay ideas extremas, claro que sí, hay ideas que ni siquiera el mundo lo puede llegar a aceptar. Y de hecho, cuanto más radical sea la idea, ¿no? Y cuanto más extraña sea la idea, más complicado es que el mundo lo acepte. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Pero también tienes que decidir cuál es tu mundo y quién es tu mundo. Hay mundos y mundos. Si lo cuentas a cualquier persona, cada persona tiene sus movidas, tiene sus cosas, y puede que una te juzgue, o puede que otra que no, una puede que una te acepte, otra te comprenda, otra no. Eso depende mucho del mundo en el que estemos. Pero bueno, lo que quería llegar yo es que, a ver, para mí ha sido como esa rigidez familiar, ¿no? Ha sido una de las razones por las que me apasiona tanto esto. Porque al final es como que creo que si esa rigidez hubiera sido menos rígida, valga la redundancia, si esa rigidez que habíamos tenido no hubiera sido hubiera sido más abierta y hubiéramos podido hablar con otras personas, hubiéramos podido comunicar estas situaciones que hay dentro, ¿no? Todo esto que hay. Creo que hubiera sido mucho más sencillo, ¿no? Y creo que hubiéramos evolucionado muchísimo más dentro de nuestra familia, como estructura general. Y creo que también se hubiera pasado en grupos, aunque en los grupos, pues bueno, la familia siempre es lo más rígido que hay, o sea, lo más cercano a lo que tienes, y si la rigidez está en la familia, probablemente esté en los grupos, pero probablemente la familia sea mucho más importante y mucho más, te vaya a condicionar mucho más a ti. Y nada, yo simplemente decir que, bueno, es un trabajo que sigo haciendo, ¿no? Pero para mí cuando, por ejemplo, o sea, para mí está con mi familia y la rigidez que he tenido, ¿no? La rigidez que me ha dado estar con ellos ha sido jodida. Yo me acuerdo que alguna vez, por ejemplo, estuve yendo... O sea, me acuerdo que hablé algo con una profesora, porque la profesora veía algo en mí, ¿no? Veía como que algo me pasaba, algo no terminaba de encajar conmigo, ¿no? Me veía como que estaba... Como que me estaban haciendo daño, me estaban tratando mal, ¿no? Y de alguna forma, pues... de alguna forma intuyó que podría ser en mi familia. Y no estaba muy del oído. Creo que mi madre estaba siendo súper violenta conmigo y me estaba castigando muchísimo, me estaba restringiendo muchísimo, ¿no? Y claro, yo el hecho de contar eso a la profesora, me acuerdo que la profesora lo escuchó
Me preguntó si qué pasa con mis padres, yo le conté le conté lo que había, o sea, no le conté ningún tipo de cosa más. Y me acuerdo que la profesora intentó hablar con mis padres, ¿no? Y bueno, mis padres, cuando se enteraron de eso y vieron la situación, fueron a hablar conmigo sobre ese tipo de... O sea, entraron como en pánico conmigo, o sea, fue como dices eso, al fin esto te lo tienes que callar, cómo vas a decir esto fuera de la familia, esto se tiene que quedar dentro, las cosas así no se cuentan, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué hace? Que eso hace que la familia, ¿no? La estructura familiar siga estando estable y no se desestabilice. Porque si esa cosa que está haciendo se fuera a ver alrededor, ¿no? Al exterior, de alguna forma desestructuraría toda la familia, desestructuraría toda la estructura familiar. Pongo el ejemplo, mi madre igual tendría que ir a un psicólogo, por tanto tendría que aceptar que tiene un problema, por tanto se va a sentir ese problema al que se siente tan identificada, le va a entrar a hacer que es casi una parte de su ego, por tanto le va a hacer más daño. Mi padre va a ver que su matrimonio y su familia va a verse desestructurada, por tanto tiene que por tanto se ve que puede quedarse solo, ¿no? Que es lo que igual le da miedo. Yo y mi hermana nos vemos como que nos quedamos sin familia y nos quedamos sin tal. Entonces, todas esas estructuras es como que se desestabiliza y por tanto el secretismo entra. Ya he dicho el lado bueno del secretismo, ¿no? Que está bien por ciertas cosas, y el lado malo del secretismo. ¿Cómo identificar esto de un sitio a otro? ¿Y cómo identificar esto y cómo saber cuándo es un secretismo bueno y cuándo es un secretismo malo? Yo diría que la regla es siempre, si esto se lo cuento a otra persona o si esto lo cuento al mundo, ¿no? ¿Qué va a suceder si hago esto? Y no siempre la respuesta va a ser, creo que la respuesta puede ser muy ambigua, yo creo. O sea, puede decir, por ejemplo, tú imagínate, yo cuento esto que estoy contando ahora mismo en este grupo, ¿no? Se lo cuento a internet. Si yo cuento esto que ahora mismo estoy contando en este grupo, se lo cuento a internet, probablemente la respuesta vaya a ser va a ser muy diferente si se lo cuento a un grupo cerrado. ¿Por qué? Porque si lo cuento a un grupo cerrado, de alguna forma, como decirte, es un grupo que yo he seleccionado, es un grupo que es un grupo de gente, sois la gente que yo he seleccionado. Y dentro de esa gente seleccionada no está ni mi familia, ni mis padres, ni mi entorno, ni tal y cual. Por tanto, no estoy haciendo daño si esto lo estoy contando, de hecho estoy ayudando a la gente. Y yo también me estoy liberando un poco, lo estoy contando porque así me da validación. Sin embargo, si se lo cuento al mundo entero, igual lo ve mi tío, mi tía, mi familia, no sé quién, no sé cuánto, y eso hace que después haya conflictos entre mis padres y mis tíos, no sé qué. Y igual la persona que no está preparada, porque hay gente que no está preparada, hay gente que no está preparada para ver que ha hecho daño, hay gente que no está preparada para cambiar, hay gente que no está preparada tal, porque es que estamos hablando de que son muchos años de mismos patrones y mismos conflictos, es muy complicado, no todo el mundo está preparado para cambiar internamente. Pues entonces igual haría más daño que bien. Así que bueno, esa es mi conclusión y mi reflexión sobre los secretismos y sobre las estructuras familiares. Un poquito sobre las estructuras familiares, hay muchísimo más sobre las estructuras familiares que puede ser muy interesante. Y nada, pregúntate si te ha pasado esto en tu vida o si lo has vivido en tu vida. Yo desde luego que sí. Y de hecho mi camino es hacer lo contrario al secretismo. Inconsciente. Un abrazo.